6 objetos extraños del universo. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En los confines del universo, hay muchos objetos extraños y bizarros que la gente no puede entender. Algunos de ellos pueden ser escritores de ciencia ficción no puede imaginar la forma extraña, como ninguna estrella madre vagando en las profundidades del universo de los planetas callejeros. Algunos de ellos, a pesar del pequeño tamaño, pero tiene una capacidad destructiva horrible, como las estrellas binarias en la estrella de neutrones. También hay algunos aparentemente normal, pero los científicos se sienten muy confundidos, como que a menudo se conoce como estrella Tabby de los objetos extraños. La extraña estrella a menudo llamada estrella de Tabby. Hoy, quiero llevarte a conocer 6 tipos de objetos extraños en el universo que hacen que la gente asombrada. En la búsqueda de la verdad del universo, desvelaremos páginas y páginas de misterios desconocidos. Erster Planeta Vagabundo. Los planetas errantes, como su nombre indica, son aquellos planetas que vagan por el universo sin una órbita fija alrededor de ninguna estrella. Mientras que los planetas en el sentido tradicional suelen orbitar alrededor de una estrella, como la Tierra alrededor del Sol, los planetas errantes no están unidos a ninguna estrella. Su historia de formación puede ser muy variopinta, y es posible que hayan sido expulsados de la galaxia durante la formación estelar, o que se hayan formado en el espacio interestelar. La existencia de planetas errantes es, en realidad, un descubrimiento relativamente nuevo. Mientras que los primeros astrónomos solían centrarse en los planetas que orbitan dentro de sistemas estelares, la existencia de planetas errantes no empezó a confirmarse hasta principios de la década de 2000. En esa época, los científicos utilizaron técnicas de observación avanzadas, como los telescopios infrarrojos, para descubrir estos escurridizos objetos. De hecho, el primer planeta errante confirmado se descubrió en 2012, con el nombre de CIR 2149-0403. Es mucho más frío que la Tierra, con una temperatura superficial de casi menos 220 grados, lo que lo convierte en un auténtico chirriador. ¿Por qué deberían interesarnos estos planetas solitarios? En primer lugar, pueden darnos pistas sobre la evolución de las galaxias. Pensemos en ellos como vagabundos en el universo, cuya existencia y trayectorias pueden ayudarnos a comprender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Además, el descubrimiento de planetas errantes tiene implicaciones potenciales para la búsqueda de vida extraterrestre. Aunque puede que no sean adecuados para la vida, sus entornos extremos y su aislamiento han despertado la curiosidad de los científicos y nos han impulsado a reexaminar las condiciones para la vida. Por ejemplo, los científicos han especulado con la posibilidad de que si un planeta perdido tiene suficiente calor en su interior, podría existir agua líquida, lo que ofrecería alguna posibilidad de supervivencia a la vida. ¿Cuáles son las características básicas de un planeta perdido? En primer lugar, hablemos de las características físicas de estos planetas perdidos. En pocas palabras, los planetas errantes tienen un aspecto similar al de nuestra Tierra, pero su tamaño y masa pueden variar enormemente. Algunos pueden ser tan pequeños como una canica y tener una masa similar a la de una de las lunas de Saturno, mientras que otros son tan masivos como Júpiter e incluso pueden tener una masa superior a la de algunos de los planetas de nuestro sistema solar. Por ejemplo, el planeta errante, CIR 2149-0403, descubierto por los astrónomos tiene aproximadamente la masa de Júpiter y un diámetro similar. Su masa puede oscilar entre unas pocas veces la de la Tierra y decenas de veces la de la Tierra. El tamaño y la masa de estos planetas tienen un gran impacto en su entorno y composición. También está la temperatura de la superficie. Las temperaturas de los planetas vagabundos pueden ser extremas, dependiendo en gran medida de su composición e historia de formación. Por ejemplo, los planetas perdidos que llevan mucho tiempo alejados de sus estrellas suelen tener temperaturas superficiales muy bajas, algunas incluso cercanas al cero absoluto, menos 273 grados. Esto suena un poco como una nevera en un congelador, pero es un fenómeno común en el universo. En cuanto a la composición, los interiores de los planetas errantes pueden incluir rocas, metales y gases, dependiendo de cómo se formaron. Al igual que los planetas de los sistemas estelares, la composición de los planetas errantes puede incluir gases como hidrógeno, helio y metano, pero sus proporciones y distribución varían en función de la historia de formación del planeta. La característica más llamativa de los planetas errantes son sus órbitas. Son simplemente solitarios, que vagan libremente. Estos planetas no tienen órbitas fijas, lo que significa que no orbitan alrededor de ninguna estrella.
Es como pasear por una ciudad ajetreada sin ningún tipo de restricciones. Los científicos han descubierto que los planetas errantes tienen órbitas muy irregulares y que algunos incluso viajan por el espacio interestelar. Por ejemplo, los científicos descubrieron en una ocasión que la órbita de un planeta errante se distorsionaba gravemente a medida que se acercaba a una galaxia alejada de la Tierra, una situación que proporciona información valiosa para nuestro estudio del medio interestelar y los efectos gravitatorios. En realidad, el mecanismo de formación de los planetas errantes es bastante interesante. Podemos entender el nacimiento de estos objetos desde varios ángulos. En primer lugar, debemos comprender la teoría básica de la formación de planetas. La mayoría de los planetas se forman en discos protoplanetarios, esos discos de gas y polvo que giran alrededor de estrellas recién nacidas. En estos discos, las partículas de polvo se acumulan gradualmente y acaban formando planetas. Sin embargo, el mecanismo de formación de los planetas errantes puede ser diferente. Existen varias teorías principales que explican su nacimiento. Una teoría es que los planetas errantes pueden haberse formado originalmente a partir de discos protoplanetarios. Al igual que otros planetas, estos planetas perdidos pueden haber nacido alrededor de una estrella. Sin embargo, su destino es diferente. Los científicos han descubierto que algunos planetas extraviados pueden haber experimentado cambios ambientales extremos durante su formación, lo que provocó que finalmente fueran expulsados de sus sistemas estelares originales. A modo de ejemplo, un estudio de 2016 sugiere que después de que se forme un gran número de planetas en ciertas galaxias jóvenes, aquellos planetas que no son atraídos por completo pueden ser expulsados de la galaxia debido a las fuerzas gravitatorias. En otras palabras, los planetas que originalmente formaban parte de un sistema estelar concreto pueden haberse convertido en vagabundos solitarios tras una serie de efectos gravitatorios. Otra teoría es que los planetas errantes pueden haberse originado en otros sistemas estelares. Esto es como un juego de captura cósmico. En este caso, un planeta errante a la deriva por el espacio interestelar podría ser capturado gravitatoriamente por otra estrella, creando una nueva órbita. Imaginemos una gigantesca red gravitatoria que captura estos planetas perdidos en el espacio interestelar. En realidad, este escenario no es infrecuente en el universo. Utilizando datos de observación, los científicos han descubierto que hay planetas extraviados entre las estrellas cuyas órbitas muestran claros signos de interferencia gravitatoria. ¿Por qué escapan los planetas de sus órbitas originales y se convierten en planetas errantes? Hay que tener en cuenta varios factores. La fuga de planetas errantes suele estar asociada a perturbaciones gravitatorias en la estrella. Si se produce algún cambio gravitatorio drástico en un sistema estelar, como la proximidad de dos planetas masivos, sus fuerzas gravitatorias pueden interactuar y hacer que otros planetas salgan despedidos de sus órbitas originales. Sería como si fueras caminando y de repente te chocaras con un amigo, y ambos podríais salir despedidos. Las interacciones gravitatorias entre planetas también pueden provocar su escape. Si un planeta se acerca a otro planeta masivo en un sistema, la interacción gravitatoria entre ellos podría empujar al tercer planeta al espacio interestelar. Los científicos han descubierto mediante simulaciones que esto es muy común en algunas galaxias jóvenes. 2. Estrellas de neutrones. En lo que respecta a las estrellas de neutrones, veamos primero la evolución de una estrella masiva. En primer lugar, debemos saber qué es una estrella masiva. ¿Qué peso debe tener una estrella para que se la considere masiva? Normalmente, hablamos de estrellas que tienen al menos 8 veces la masa del Sol. Estas estrellas grandes y brillantes están destinadas a un viaje diferente desde el principio. Imaginemos una nebulosa en el universo, la maternidad de una estrella. Estas nebulosas están formadas por grandes cantidades de gas y polvo, cuyo principal componente es el hidrógeno. Estas nebulosas comienzan a unirse cuando alguna fuerza externa, como la explosión de una supernova cercana o el colapso gravitatorio de la propia nebulosa, provoca su colapso. Es entonces cuando la estrella comienza a moverse. Por ejemplo, al igual que el nacimiento de la vida en la Tierra, el nacimiento de una estrella en el universo es un proceso gradual. En ese momento, el gas y el polvo de una nebulosa comienzan a reunirse y a formar una esfera densa, que recibe el nombre de estrella previa a la secuencia principal. Con el tiempo, la temperatura y la presión en el centro de estas estrellas de la presecuencia principal aumentan, desencadenando finalmente una reacción de fusión de hidrógeno, y el nacimiento de una estrella. Una vez que nace una estrella masiva, alcanza rápidamente la adolescencia,
y sus reacciones nucleares son bastante violentas. En lugar de arder durante miles de millones de años, como el Sol, estas estrellas consumen el hidrógeno de sus núcleos a gran velocidad. Sus temperaturas y presiones internas son tan elevadas que se producen elementos más pesados, como helio, carbono y oxígeno, que a su vez experimentan una serie de reacciones de fusión nuclear. En este momento, las estrellas masivas son un ejemplo clásico de rebelión adolescente. Brillan con luz propia, liberando grandes cantidades de energía todo el tiempo. Estos días de gloria duran poco, entre unos pocos millones y unas decenas de millones de años, lo que, comparado con la vida de una estrella, es una fracción del tiempo que tardamos en vivir los humanos en la Tierra. En los núcleos de las estrellas masivas se sintetizan elementos cada vez más pesados a medida que prosigue la fusión nuclear. Finalmente, los núcleos de estas estrellas pasan a una fase denominada hierro. ¿Qué tiene de especial el hierro? El hierro es un elemento que no puede someterse a fusión nuclear para liberar energía. Cuando el núcleo de una estrella se convierte en hierro, se está quedando sin combustible. Como dicen los astrónomos, el hierro es el final del camino para las estrellas masivas. La estrella ya no puede generar suficiente energía mediante la fusión nuclear para soportar su propia gravedad, lo que conduce a una serie de finales trágicos. Cuando el núcleo de hierro del centro es incapaz de soportar la gruesa envoltura de la estrella, sufre un colapso masivo que produce una violenta reacción. El núcleo de hierro, en rápido colapso, rebota y desencadena una enorme explosión de supernova. Se trata de un auténtico espectáculo pirotécnico, cósmico, ya que la estrella expulsa enormes cantidades de materia y energía en una violenta explosión. La explosión no es solo un glorioso final para la estrella, sino también un importante preludio para la formación de la siguiente generación de estrellas y planetas. Como dijo Carl Sagan, todos estamos hechos de polvo de estrellas. El material sobrante de estas explosiones, incluidos los elementos pesados, serán los bloques de construcción de futuras nebulosas y planetas. Las estrellas de neutrones son un producto de las explosiones de supernovas. Se forman a partir del núcleo sobrante de una explosión de supernova. Como este núcleo es muy pequeño, es extremadamente masivo. La densidad de las estrellas de neutrones es impresionante. Puedes imaginártelo así: comprime toda la masa del Sol en una pequeña bola de solo unos 20 o 30 kilómetros de diámetro, y ese tipo de material se convierte en una estrella de neutrones. Para hacer este concepto aún más gráfico, si pudieras sacar una pequeña cucharada de material de estrella de neutrones, la masa de esa pequeña cucharada sería aproximadamente equivalente a todas las montañas de la Tierra juntas, si no más. Esto significa que la densidad de la materia en las estrellas de neutrones es sencillamente inimaginable. De hecho, ¿cuán densa es una estrella de neutrones? Los cálculos de los científicos muestran que las estrellas de neutrones pueden tener una densidad de miles de millones de toneladas por centímetro cúbico. Es como tomar un objeto ordinario y comprimirlo hasta tal extremo que las partículas casi se pegan entre sí para formar un objeto supercompacto. La razón por la que la densidad de las estrellas de neutrones es tan alta es que están formadas principalmente por neutrones, que están muy próximos entre sí, lo que hace que la materia sea extremadamente densa. Ahora, la gravedad. La gravedad de las estrellas de neutrones también es extremadamente fuerte. El hecho de que tengan mucha masa pero un tamaño pequeño se traduce en una atracción gravitatoria inusualmente fuerte. Si pudiéramos situarnos en la superficie de una estrella de neutrones, la fuerza gravitatoria sería cientos de millones de veces superior a la de la Tierra, lo que haría casi insoportable estar en ese entorno. La fuerte gravedad de una estrella de neutrones también afecta al espacio y al tiempo a su alrededor. Por ejemplo, la teoría de la relatividad general de Einstein nos dice que cuanto más fuerte es el campo gravitatorio, más lento transcurre el tiempo. En un entorno gravitatorio extremo como el de una estrella de neutrones, la diferencia entre el paso del tiempo y cómo lo sentimos en la Tierra puede ser enorme. Esta fuerte fuerza gravitatoria no solo afecta a los objetos, sino también a la trayectoria de la luz. La luz cerca de una estrella de neutrones se curva por efecto de la gravedad, un efecto conocido como efecto de lente gravitatoria, lo que significa que se puede ver cómo la luz se curva de forma exagerada. Además, esta fuerte atracción gravitatoria también puede dar lugar a un fenómeno conocido como fuerzas de marea. La atracción gravitatoria de una estrella de neutrones sobre el material que la rodea no solo atrae el material hacia su superficie, sino que también produce un violento efecto de marea que hace que el material de la superficie de la estrella cambie drásticamente.
Esto también lleva a la posibilidad de un anillo de radiación extremadamente caliente alrededor de la estrella de neutrones, que transporta una potente energía electromagnética y puede emitir una radiación extremadamente intensa que podemos observar. Las estrellas de neutrones son realmente un maravilloso misterio cósmico. En primer lugar, unas palabras sobre la superficie de una estrella de neutrones. Imagina cómo sería tu entorno si estuvieras sobre un objeto supercomprimido. La superficie de una estrella de neutrones es extremadamente fría y dura. Aunque su temperatura superficial suele rondar los millones de grados, sigue siendo mucho más fría que la temperatura interior. Debido a su fuerte gravedad, puede haber una cáscara extremadamente delgada en la superficie, formada por material residual de la superficie de la estrella de neutrones, principalmente hierro y otros elementos pesados. Esta cáscara sería tan dura que podría parecer hecha de una enorme pieza de metal superresistente. De hecho, la gravedad de la superficie de una estrella de neutrones también hace que casi cualquier material ordinario sea extremadamente denso, por lo que sería difícil analogar esta superficie con los materiales de la Tierra. Curiosamente, la superficie de una estrella de neutrones también puede tener fuertes campos magnéticos que son lo suficientemente fuertes como para hacer que el material de la superficie produzca enormes cantidades de radiación electromagnética. De hecho, este fuerte campo magnético crea los llamados polos magnéticos, que emiten fuertes ondas electromagnéticas desde los polos de la estrella de neutrones, que es una de las razones por las que los púlsares brillan. A continuación, hablemos de la estructura interna de las estrellas de neutrones. El interior de una estrella de neutrones es posiblemente uno de los lugares más extraños del universo. El núcleo de una estrella de neutrones es extremadamente denso y su materia está compuesta casi en su totalidad por neutrones. Los científicos especulan con la posibilidad de que estos neutrones formen en el núcleo un estado denominado superfluidez. Un superfluido es un estado especial de la materia que puede fluir sin ninguna resistencia. Imaginemos que el agua tiene cierta viscosidad en la Tierra, pero la superfluidez es como el agua sin viscosidad, que es como volar sin resistencia, en el mundo de los fluidos. En el núcleo de una estrella de neutrones también puede haber un estado de superconductores. Un superconductor es un material en el que su resistencia desaparece por completo a temperaturas extremadamente bajas, lo que permite que la corriente eléctrica fluya indefinidamente. En el caso de las estrellas de neutrones, este estado puede permitir mantener el campo magnético y la corriente eléctrica en su interior durante periodos de tiempo muy largos sin pérdida de energía. Esta propiedad es importante para comprender el campo magnético y la rotación de las estrellas de neutrones. Los científicos también han elaborado una interesante teoría según la cual los núcleos de las estrellas de neutrones podrían contener una estructura conocida como estrella de quarks. Una estrella de quarks es un objeto más denso que una estrella de neutrones, y su núcleo podría estar formado por quarks, partículas elementales más pequeñas que los neutrones. Aunque esta estrella de quarks aún no se ha observado directamente, constituye un interesante campo de estudio para los científicos. Además de la dura capa exterior de una estrella de neutrones, puede existir una región denominada capa de ondas gravitacionales. La capa de ondas gravitacionales se refiere a las débiles ondas gravitacionales generadas por el fortísimo campo gravitatorio de la estrella de neutrones, que pueden transmitirse a las capas externas de la estrella y tener un efecto en el universo circundante. Esta capa de ondas gravitacionales es muy débil, pero su existencia y su papel son importantes para el estudio de las propiedades físicas de las estrellas de neutrones. 3. Enanas blancas. Las enanas blancas son un punto final en el ciclo de vida de una estrella, literalmente como la jubilación de una estrella. Las estrellas son como gigantescas fábricas de energía, alimentadas por hidrógeno y helio. En sus primeros años, las estrellas experimentan una fusión nuclear en sus núcleos, que convierte el hidrógeno en helio y produce mucha energía. Al igual que el Sol, podemos pensar que se trata de una fábrica joven y vibrante, que funciona a un ritmo constante. Pero con el tiempo, las estrellas se quedan sin combustible y sus ciclos vitales cambian. Cuando el núcleo de una estrella está casi sin combustible de hidrógeno, pasa por una serie de cambios. En primer lugar, se expande hasta convertirse en una gigante roja. En esta fase, la envoltura exterior de la estrella se infla tanto que parece un globo gigante. La gigante roja es mucho más grande que cuando era joven, y es entonces cuando aumenta su brillo. Sin embargo, a las gigantes rojas no les queda mucho tiempo de vida, ya que pasan por lo que se conoce como fase de desprendimiento de la envoltura. Durante este proceso,
las capas exteriores de gas de la estrella son expulsadas al espacio cósmico, dejando solo el núcleo. Este núcleo es la enana blanca de la que hablamos hoy. Quizás se pregunte cuál es la diferencia entre una enana blanca y una estrella de neutrones, dado que su proceso de formación es similar. La diferencia es que las enanas blancas se forman en estrellas menos masivas, como el Sol. En cambio, las estrellas de neutrones se forman en estrellas mucho más masivas que el Sol. Las estrellas de neutrones son mucho más densas que las enanas blancas. Imagina una cucharadita de material de estrella de neutrones, que pesa tanto como millones de torres Eiffel en la Tierra. Una enana blanca es el resultado final del proceso evolutivo de una estrella gigante roja y es un núcleo estelar muy compacto y denso. Tiene unas 0,6 veces la masa del Sol, pero solo es del tamaño de la Tierra. En pocas palabras, es como comprimir un Sol gigante en una esfera diminuta. Por ejemplo, hay una famosa enana blanca llamada Sirio B. Antes era una estrella ordinaria. Pero ahora tiene el tamaño de la Tierra y casi la mitad de la masa del Sol. La historia de Sirio B es fascinante porque su estrella compañera, Sirio A, también es muy conocida y es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. El estudio de este sistema estelar binario nos ha ayudado a comprender mejor la naturaleza de las enanas blancas. ¿Por qué las enanas blancas tienen densidades tan altas? Bueno, es gracias a un fenómeno asombroso llamado presión de fusión de electrones. Permítanme que se lo explique. En una estrella ordinaria, la presión procede principalmente de la energía generada por las reacciones termonucleares, que sustentan el enorme tamaño de la estrella. Sin embargo, cuando la estrella ha evolucionado hasta la fase de enana blanca, el combustible nuclear se ha agotado y la temperatura del núcleo ha descendido drásticamente. En este punto, ya no es la presión térmica la que sostiene a la estrella, sino la presión de fusión de electrones. La presión de fusión de electrones se genera por efectos mecánicos cuánticos. Según el principio de incompatibilidad de Boole-Leigh, los electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Así, cuando el núcleo de una estrella se comprime hasta alcanzar una densidad extremadamente alta, se genera una fuerte fuerza de repulsión entre los electrones, que se denomina presión de fusión. Esta resiste una mayor compresión gravitatoria y mantiene la estabilidad de la enana blanca. Una historia real especialmente interesante es la del físico indio Subrahmanyan Chandrasekhar, que en 1930, a la edad de 19 años, viajaba en un barco hacia la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, cuando calculó el límite superior de la masa de una estrella enana blanca, que pasó a conocerse como el límite de Chandrasekhar. Su mentor por aquel entonces, Arthur Eddington, no creyó al principio los cálculos del joven, e incluso le cuestionó en público. Sin embargo, se demostró que Chandrasekhar tenía razón y recibió el Premio Nobel de Física en 1983. La densidad de las enanas blancas puede alcanzar varias toneladas por centímetro cúbico o incluso más. Por ejemplo, una cucharadita de material de enana blanca puede pesar decenas de toneladas, el equivalente a varios elefantes. Esta altísima densidad convierte a las enanas blancas en uno de los objetos más densos del universo. Otra cosa que cabe preguntarse es por qué las enanas blancas son tan calientes. Aunque ya no experimenta fusión nuclear, debido a la cantidad de energía que acumuló durante su fase de gigante roja, sigue siendo muy caliente, alcanzando a menudo temperaturas de 10.000 a 100.000 grados Celsius. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño y a su reducida área de radiación, acabará enfriándose y haciéndose cada vez más tenue. Curiosamente, el cambio de temperatura de las enanas blancas es un proceso muy largo. Aunque se enfrían lentamente, el proceso puede durar miles de millones de años. Las enanas blancas cambian gradualmente de un color blanco azulado caliente a un color rojo más frío con el tiempo, hasta que finalmente se oscurecen y se convierten en enanas negras. Sin embargo, debido a que el universo aún no es lo suficientemente antiguo, todavía no hemos encontrado ninguna enana negra verdadera. Como ejemplo, la famosa enana blanca Sirio B, que es la estrella compañera de Sirio A. Se trata de una estrella enana negra con una temperatura superficial de unos 1,5 grados centígrados y una temperatura superficial de unos 2 grados centígrados. Sirio B tiene una temperatura superficial de unos 25.000 grados Kelvin, y aunque se ha enfriado considerablemente, sigue estando muy caliente. Los astrónomos han aprendido muchos detalles sobre el proceso de enfriamiento de las enanas blancas observando esta enana blanca. Además, las enanas blancas desempeñan un papel importante en la determinación de la edad del universo.
Cuando las estrellas se quedan sin combustible nuclear, se convierten en enanas blancas y comienzan a enfriarse gradualmente. Este proceso de enfriamiento es muy largo y puede durar miles de millones de años. Los científicos han descubierto que midiendo la temperatura y el brillo de las enanas blancas se puede estimar su edad. Dado que, una vez formadas, las enanas blancas ya no experimentan reacciones nucleares, solo se produce un proceso de enfriamiento, por lo que su temperatura desciende a un ritmo relativamente constante. Existe un método denominado método de la edad de enfriamiento de las enanas blancas, que los astrónomos utilizan para estimar la edad de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea. Observando la temperatura y el brillo de estas viejas enanas blancas, los científicos pueden calcular su tiempo de enfriamiento y estimar así su tiempo de formación. Este tiempo, más el tiempo de evolución estelar antes de que se formaran las enanas blancas, es la edad de la Vía Láctea. El estudio sugiere que nuestra Vía Láctea tiene unos 13.000 millones de años, una cifra crucial para comprender la formación y evolución del universo. Curiosamente, los científicos han encontrado muchos restos planetarios y discos de polvo alrededor de estrellas enanas blancas. Estos discos de escombros y polvo pueden haberse formado cuando se destruyeron protoplanetas durante la evolución estelar. Estos descubrimientos brindan una excelente oportunidad para estudiar la evolución de los sistemas planetarios durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, la famosa enana blanca WD1145+017, cuya curva de luz muestra disminuciones periódicas de brillo, sugiere que ha pasado material por delante de la enana blanca. Observaciones posteriores revelaron que el material podría haber consistido en un planeta o asteroide en desintegración. Este descubrimiento permitió a los científicos observar directamente la evolución de los sistemas planetarios durante la fase de enana blanca. Además, el campo gravitatorio de una enana blanca es tan fuerte que puede capturar y desgarrar asteroides o cometas que se acerquen a ella. Estudiando este material desgarrado, los científicos pueden conocer la composición y la historia evolutiva de los sistemas planetarios. Por ejemplo, al analizar el contenido elemental de las atmósferas de las enanas blancas, los científicos han encontrado material similar al de la Tierra, lo que sugiere que estas enanas blancas pudieron haber tenido planetas similares a la Tierra. 4. Enanas marrones. Las enanas marrones, se puede pensar en ellas como estrellas inacabadas, entre estrellas y planetas. El nombre suena un poco extraño, ¿verdad? De hecho, la masa y las propiedades de las enanas marrones las hacen un poco extrañas, porque no son ni estrellas ni planetas, sino algo intermedio. Para entender las enanas marrones, hablemos de los conceptos básicos de estrellas y planetas. Las estrellas, como nuestro Sol, son aquellos objetos capaces de reacciones de fusión nuclear. La presión y la temperatura internas de una estrella son tan elevadas que es capaz de fusionar átomos de hidrógeno en átomos de helio, liberando una gran cantidad de energía. Es esta energía la que permite a las estrellas brillar y convertirse en los faros del universo. Los planetas, como la Tierra, son cuerpos celestes que orbitan alrededor de una estrella. Los planetas no tienen suficiente masa ni presión interna para llevar a cabo la fusión nuclear, por lo que no brillan por sí mismos, sino que reflejan la luz de la estrella. Los planetas suelen tener mucha menos masa que las estrellas. ¿Qué son exactamente las enanas marrones? Las enanas marrones tienen una masa intermedia entre la de una estrella y la de un planeta, entre 13 y 80 veces la de Júpiter. Este intervalo de masas es importante porque determina el destino de las enanas marrones. Los objetos con menos de 13 veces la masa de Júpiter son incapaces de cualquier forma de fusión nuclear y solo pueden ser planetas. En cambio, los objetos con más de 80 veces la masa de Júpiter son capaces de experimentar la fusión nuclear del hidrógeno y convertirse en verdaderas estrellas. Como dato científico, Júpiter tiene unas 318 veces la masa de la Tierra. Es decir, si se suma la masa de 318 tierras, es casi igual a la masa de un Júpiter. Debido a la masa que tienen las enanas marrones entre las estrellas y los planetas, pueden someterse a una fusión nuclear de deuterio, un isótopo del hidrógeno, pero esta reacción dura muy poco. Al no poder mantener la fusión nuclear durante largos periodos de tiempo, las enanas marrones no brillan de forma constante como las estrellas, sino que se enfrían y oscurecen gradualmente. En 1988, los astrónomos descubrieron un objeto llamado Teide 1, que no se parecía a una estrella típica ni en masa ni en brillo. Tras un cuidadoso estudio, los científicos confirmaron que se trataba de una enana marrón. Este descubrimiento condujo a un estudio más profundo de las enanas marrones.
Los científicos descubrieron que las enanas marrones también tienen características espectrales únicas. Al ser más frías que las estrellas, sus espectros muestran líneas de absorción de moléculas que no se ven en los espectros de las estrellas, como el vapor de agua y el metano. El estudio del espectro de las enanas marrones permite a los astrónomos comprender mejor su composición y evolución. El descubrimiento y la historia de las enanas marrones es, en realidad, una parte muy interesante de la ciencia. En primer lugar, hay que remontarse a la década de 1960. En aquella época, los científicos empezaron a preguntarse si había algunos objetos en el universo que estuvieran a medio camino entre las estrellas y los planetas. Las estrellas son esos objetos masivos que pueden brillar y calentarse mediante reacciones de fusión nuclear, mientras que los planetas son objetos menos masivos que orbitan alrededor de las estrellas. Entonces, ¿podría existir un objeto que no fuera lo suficientemente masivo como para llevar a cabo una reacción de fusión sostenida, pero que fuera más pesado que un planeta medio? Fue entonces cuando los físicos teóricos idearon el concepto de enanas marrones. Aunque tales objetos existían en teoría, no era fácil encontrarlos. No fue hasta la década de 1990, con los avances en las técnicas de observación astronómica, cuando los científicos pudieron por fin buscar estos misteriosos objetos en la inmensidad del universo. En 1995, en la isla española de Tenerife, astrónomos que utilizaban el telescopio Gaia descubrieron un objeto excepcional, TID 112.255 a 113.343, cuyas características espectrales y brillo eran diferentes de los de una estrella típica. Observaciones posteriores confirmaron que se trataba de una enana marrón. Casi al mismo tiempo, también se descubrió otra enana marrón, Tiede 1. Situada en el cúmulo de Tauro, Tiede 1 tiene unas 55 veces la masa de Júpiter y un brillo muy bajo que la hace casi imperceptible. El descubrimiento de estas dos enanas marrones marca el momento en que los astrónomos han confirmado finalmente la existencia de esta clase de objetos mediante observaciones. Hay una pequeña historia interesante sobre Tiede 1. En aquella época, los astrónomos observaban el cúmulo de Tauro cuando vieron un punto de luz mucho más débil que las demás estrellas del cúmulo. Al principio, pensaron que podría tratarse de una estrella lejana o de algún tipo de error instrumental. Sin embargo, tras un cuidadoso análisis, descubrieron que el espectro del objeto contenía una gran cantidad de litio. El litio se consume rápidamente en el interior de una estrella, por lo que es casi inexistente en las estrellas ordinarias. Las enanas marrones, en cambio, retienen grandes cantidades de litio debido a su incapacidad para someterse a una fusión nuclear prolongada. Este descubrimiento se ha convertido en una importante prueba que confirma que Tiede 1 es una enana marrón. Otra experta en enanas marrones, la astrónoma Gil Tarter, ha declarado: el descubrimiento de las enanas marrones no solo confirma nuestras predicciones teóricas, sino que también nos proporciona una comprensión más profunda del proceso de formación de estrellas y planetas. La investigación de Tarter señala que las enanas marrones se forman de forma similar a las estrellas, pero no son lo suficientemente masivas como para iniciar una reacción de fusión sostenida. Hablemos ahora de cómo se forman las enanas marrones. En realidad, las enanas marrones se forman de forma muy similar a las estrellas. Ambas se originan en nebulosas, las gigantescas nubes de gas y polvo del universo. Se puede pensar en las nebulosas como gigantescos viveros cósmicos donde nacen todo tipo de objetos. En las nebulosas, algunas regiones empiezan a colapsarse debido a su gran masa. Este proceso se debe a la gravedad, y es similar a coger un terrón de arena con la mano en la playa, donde la arena se acumula en la mano. A medida que este gas y este polvo se van acumulando, la temperatura y la presión en el centro aumentan gradualmente. Sin embargo, la diferencia clave entre una enana marrón y una estrella es la masa. La masa de una estrella es tan elevada que la temperatura en su centro puede alcanzar millones de grados o más, lo que desencadena una reacción de fusión del hidrógeno. Esta reacción convierte el hidrógeno en helio, liberando una enorme cantidad de energía que hace que la estrella brille y se caliente. Pero las enanas marrones no tienen tanta suerte. Suelen tener entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter, un rango de masas que, aunque mayor que el de los planetas, no es suficiente para iniciar una fusión sostenida de hidrógeno. En otras palabras, las enanas marrones tienen muy poca masa para mantener una reacción nuclear como la de una estrella. Se han realizado muchos estudios y descubrimientos interesantes sobre la formación y evolución de las enanas marrones. La investigación del astrónomo Adam Burge sobre las enanas marrones afirma:
las enanas marrones son como fantasmas en el universo, vagan entre estrellas y planetas, y aunque no son fáciles de detectar, revelan muchos secretos sobre la formación estelar. La atracción gravitatoria de las enanas marrones es bastante fuerte, en gran parte debido a su masa relativamente grande. Imagina que estuvieras en la superficie de Júpiter, sentirías una fuerte atracción gravitatoria. Las enanas marrones tienen una gravedad aún más fuerte que Júpiter debido a su mayor masa. Esta fuerte gravedad hace que las enanas marrones sean muy densas. En pocas palabras, el material de las enanas marrones está muy comprimido. Por ejemplo, si tomáramos la masa de una enana marrón y la comprimiéramos en el volumen de la Tierra, sería más densa que cualquier material conocido. Esta estructura densa es también la razón por la que las enanas marrones no son ridículamente grandes a pesar de sus grandes masas. Las enanas marrones tienen los mismos componentes principales que las estrellas, principalmente hidrógeno y helio. Durante su formación absorben grandes cantidades de hidrógeno y helio de las nebulosas. Estos son los elementos más comunes en el universo, por lo que no es sorprendente que dominen las enanas marrones. Como hemos mencionado antes, las enanas marrones no tienen masa suficiente para iniciar una fusión sostenida de hidrógeno. Esto significa que las temperaturas y presiones en el interior de las enanas marrones, aunque elevadas, no son suficientes para mantener reacciones nucleares como las del Sol. Esto también provoca el enfriamiento gradual de las enanas marrones tras un breve periodo de fusión de deuterio al principio de su formación. Sin reacciones nucleares sostenidas, las enanas marrones solo pueden depender de su propio calor para disiparse lentamente, volviéndose cada vez más oscuras y frías. Las atmósferas de las enanas marrones están llenas de una gran variedad de moléculas complejas. Esta es otra diferencia significativa entre ellas y las estrellas. Debido a sus bajas temperaturas, las enanas marrones pueden tener moléculas en sus atmósferas que no pueden existir en las estrellas. Por ejemplo, el monóxido de carbono CO, el metano, CH4, y el vapor de agua H2 son muy comunes en las atmósferas de las enanas marrones. Estas moléculas pueden reflejar hasta cierto punto la temperatura y el entorno químico de las enanas marrones. Por ejemplo, los astrónomos han descubierto mediante análisis espectroscópicos que las atmósferas de algunas enanas marrones contienen grandes cantidades de metano, lo que sugiere que estas enanas marrones tienen temperaturas relativamente bajas. Existen muchos estudios e historias interesantes sobre las propiedades físicas y la estructura interna de las enanas marrones. La astrónoma Jill Tarte dijo una vez: las atmósferas de las enanas marrones son como laboratorios químicos, llenos de todo tipo de moléculas maravillosas. Estos componentes no solo nos ayudan a comprender las propias enanas marrones, sino que también nos proporcionan una comprensión más profunda de los procesos químicos en el universo. En un momento dado, Tate y su equipo estaban observando una estrella enana marrón cuando observaron grandes cantidades de monóxido de carbono y vapor de agua en su atmósfera. Este descubrimiento les entusiasmó porque significaba que habían encontrado un laboratorio natural, donde podían estudiar moléculas complejas. Además, incluso las enanas marrones pequeñas pueden formar sistemas meteorológicos a gran escala. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que la atmósfera de la enana marrón de tipo TB-012-2920b tiene un enorme sistema de tormentas con vientos de miles de kilómetros por hora. Por otra parte, la enana marrón SDSS, de tipo L, muestra variaciones periódicas de brillo, que pueden deberse a la presencia de gruesas nubes en la atmósfera que reflejan la luz en diferentes ángulos. Estos hallazgos recuerdan a los de gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Aunque las enanas marrones solo tienen una décima parte del tamaño de Júpiter, su dinámica atmosférica puede compartir muchas similitudes. Por ejemplo, la sonda Juno de la NASA ha observado variaciones rotacionales en las tormentas ciclónicas de Júpiter que guardan cierta similitud con las variaciones periódicas de brillo observadas en las atmósferas de las enanas marrones. Estos estudios no solo nos ayudarán a comprender mejor la estructura y las propiedades de objetos tan peculiares como las enanas marrones, sino que también proporcionarán valiosas referencias para entender la evolución atmosférica de exoplanetas lejanos. Hablamos de la temperatura y la luminosidad de los enanas marrones. Se sabe que estos objetos tienen un amplio rango de temperaturas superficiales, desde unos pocos cientos de Kelvin hasta unos pocos miles de Kelvin, siendo las enanas marrones de tipo L generalmente más cálidas, hasta unos 2000 Kelvin, mientras que las enanas marrones de tipo T son generalmente más frías, con temperaturas de solo unos 1000 Kelvin.
Esta diferencia de temperatura se debe principalmente a las diferencias en la composición química de sus atmósferas. Por ejemplo, las atmósferas de tipo L tienen más polvo e hidruros metálicos, mientras que las de tipo T son ricas en metano y vapor de agua. Estas diferencias de temperatura también afectan directamente a la luminosidad de las enanas marrones. Aunque pueden tener una superficie comparable a la del Sol, solo irradian aproximadamente 1/1000ª parte de la energía total del Sol debido a sus temperaturas más bajas. La mayor parte de la radiación se concentra en la banda infrarroja, lo que las convierte en estrellas invisibles. Esta característica obliga a utilizar instrumentos infrarrojos de alta sensibilidad para buscar y observar enanas marrones. Cuando se habla de la importancia de las enanas marrones, la primera persona a mencionar es el profesor Adam Krauss, uno de los mayores expertos actuales en enanas marrones. El profesor Krauss cree que estos peculiares objetos, que se encuentran entre los planetas y las estrellas, pueden constituir un puente excelente para observar y comprender los mecanismos de formación de estos dos tipos de objetos. Las enanas marrones, dijo en una ocasión, son como un embudo en la evolución de los cielos, y pueden ayudarnos a comprender mejor cómo se forman las estrellas y cómo se fusionan los planetas a partir de las nebulosas primordiales. Es un punto de vista realmente esclarecedor. Sabemos que la formación de planetas y estrellas es fundamentalmente diferente, pero en cierto modo están relacionados. Las enanas marrones son como una transición entre estos dos tipos de objetos. Tienen una masa estelar, suficiente para soportar reacciones de fusión, pero son demasiado pequeñas para arder de forma tan constante como las estrellas. Esta posición única convierte a las enanas marrones en un buen punto de partida para explorar el origen híbrido de estrellas y planetas. Por ejemplo, al estudiar la estructura interna y la evolución atmosférica de las enanas marrones, podemos comprender mejor las transformaciones de material y energía que se producen durante la formación estelar y cómo afectan a la formación de sistemas planetarios acompañantes. A la inversa, el estudio de cómo las enanas marrones se fusionan gradualmente a partir de nebulosas primordiales también puede proporcionar pistas importantes para nuestra comprensión del patrón general de formación de planetas. Esta revelación bidireccional convierte a las enanas marrones en uno de los objetos de estudio más interesantes para los astrofísicos. 5. La estrella de Tabby. ¿Has oído hablar alguna vez de la estrella de Tabby? En realidad, el nombre oficial de esta estrella es KIC 8462852, pero a todo el mundo le gusta llamarla estrella de Tabby porque la astrónoma que la descubrió se llama Tabeta Boyajian. ¿Lo sabías? La historia de la estrella de Tabby comenzó en realidad en 2015. Por aquel entonces, los científicos estaban analizando los datos del telescopio espacial Kepler, buscando estrellas que pudieran tener planetas a su alrededor. De repente, se dieron cuenta de que la estrella de Tabby tenía una curva de variación de luz muy diferente. En lugar de ser estable como otras estrellas, mostraba grandes fluctuaciones de luminosidad. Imagina tener de repente una luz en tu habitación que fluctúa en luminosidad, no solo por el interruptor, sino quizá incluso por el extraño comportamiento de la propia bombilla. La magnitud y la frecuencia de las fluctuaciones luminosas de la estrella son tan grandes que da la sensación de que algo misterioso está bloqueando su luz, y el descubrimiento de la estrella de Tabby ha atraído una gran atención de la comunidad científica, que ha especulado: ¿qué está interfiriendo en la luz de la estrella? El domicilio de Tabby se encuentra en realidad en la constelación del Águila, a unos 4600 años luz de la Tierra. Es una gran distancia, y la luz tardaría 4600 años en llegar a la Tierra desde allí. Pero aunque esté muy lejos, su historia nos resulta muy querida y fascinante. La clasificación espectral de esta estrella es de tipo F. En pocas palabras, las estrellas de tipo F son una clase de estrellas ligeramente más calientes y brillantes que el Sol. Se puede pensar en ella como una especie de superhermano, más caliente y brillante que el Sol. Su temperatura superficial oscila entre los 6000 y los 7500 grados Celsius, un poco más caliente que la del Sol. En cuanto a su brillo, la estrella de Tabby es unas 100 veces más brillante que el Sol en términos absolutos. Eso sí, ese tipo de brillo no es especialmente raro en las galaxias, pero es su comportamiento en cuanto a la variación de la luz lo que la convierte en una estrella de conversación. Una curva de variación de la luz es un gráfico que registra la intensidad de la luz estelar a lo largo del tiempo. En circunstancias normales, esperaríamos que los cambios en la luz de las estrellas fueran suaves, similares a cuando observamos las estrellas al aire libre por la noche, donde su luz no desaparece de repente ni se vuelve inusualmente parpadeante.
Pero la curva de cambio de luz de la estrella de Tabby es como una caja de sorpresas de gran tamaño. Los científicos que analizan los datos del telescopio espacial Kepler descubrieron que la luminosidad de la estrella varía de forma extremadamente irregular. En lugar de permanecer estable como la mayoría de las estrellas, experimenta una serie de enormes fluctuaciones de luminosidad. En particular, se produjeron varias caídas significativas de luminosidad entre 2011 y 2013, cuando la luz de Tabby se desplomaba hasta un 20% antes de volver a niveles normales. La magnitud y duración de estas variaciones hacen pensar que alguna fuerza misteriosa está jugando con la luz de la estrella. ¿Lo sabías? Esta inusual variación de la luz es muy emocionante para muchos científicos, porque podría significar que hemos descubierto un fenómeno astronómico que nunca antes habíamos visto. Las diversas explicaciones de la estrella de Tabby son imaginativas y divertidas de explorar. Empecemos hablando de algunos de los fenómenos astronómicos naturales más comunes. Los científicos han considerado diversos fenómenos naturales para explicar los misteriosos cambios de luz de Tabby. Por ejemplo, la nube de polvo interestelar en remolino es una explicación convincente. Imagina que ves una enorme nube de polvo en el cielo nocturno que gira lentamente. Es lo suficientemente grande como para bloquear parte de la luz de las estrellas. Es como si estuvieras en un día soleado y de repente una nube se deslizara y bloqueara la luz del sol. Esta nube de polvo puede bloquear parte de la luz de la estrella de Tabby, provocando una disminución de la luminosidad que vemos. Los científicos han utilizado esta explicación para explicar la inusual disminución de la luminosidad de la estrella de Tabby. El astrónomo Joseph Lee, de la Universidad de Harvard, ha mencionado una idea similar, argumentando que estas nubes de polvo interestelar podrían estar bloqueando la luz estelar en escalas de tiempo relativamente largas, provocando cambios en la luminosidad. Sin embargo, esta explicación tiene sus limitaciones, ya que los científicos aún tienen que encontrar pruebas de la existencia de nubes de polvo específicas. Algunos científicos han propuesto la hipótesis de un enjambre de cometas. Esta hipótesis es en realidad algo plausible. Imaginemos que un gran enjambre de cometas acompañados de grandes cantidades de polvo y escombros pasara junto a la estrella de Tabby, lo que en efecto podría provocar una gran variación en su luminosidad, una posibilidad explorada en detalle en un artículo publicado por Boyajian y su equipo en 2016. El problema, sin embargo, es que el número de cometas necesario para explicar tales variaciones de luminosidad observadas es realmente astronómico, es casi como un desfile de cometas por todo el universo, y la explicación parece un poco descabellada. A continuación, se sugirió que tal vez estos cambios de luminosidad estén causados por los restos de alguna estrella o planeta mayor. Estos restos podrían orbitar la estrella de Tabby de una forma extremadamente compleja, provocando cambios en su luminosidad. El astrónomo estadounidense Bradley Chaeffer sugirió en 2016 que la estrella podría estar siendo rodeada por un anillo de discos de acreción, que bloquean irregularmente la luz estelar. Aunque algo convincentes, las pruebas concretas requieren más observación y confirmación. Por supuesto, cuando se trata de hipótesis imaginativas, ¿cómo no mencionar las civilizaciones extraterrestres? El astrónomo y escritor científico estadounidense Jason Wright, entre otros, ha sugerido que el fenómeno de variación de la luz en la estrella de Tabby podría estar causado por estructuras gigantes, como las esferas de Dyson, construidas por civilizaciones extraterrestres. Estas estructuras recogen los fotones estelares para proporcionar energía a civilizaciones superiores. Aunque suene muy a ciencia ficción, es innegable que esta hipótesis atrajo mucha atención e incluso provocó que el proyecto SETI, búsqueda de civilizaciones extraterrestres, realizara una escucha especial de la estrella. Sin embargo, es importante subrayar que hasta ahora no hay pruebas suficientes que apoyen esta hipótesis de una civilización extraterrestre. Como dice el escritor científico Bill Plight, debemos esforzarnos por descartar todas las demás explicaciones naturales posibles antes de lanzar una hipótesis tan audaz. Estudios recientes, por otro lado, tienden a sugerir que este fenómeno de variación de luz podría ser causado por una nube masiva de polvo. En 2018, el astrónomo Boyajian y su equipo de investigadores publicaron un artículo en el que afirmaban que la firma de variación de luz de la estrella de Tabby se ajusta más a un modelo de oscurecimiento por polvo. A diferencia del oscurecimiento por grandes planetas o grandes estructuras, las partículas de polvo pueden hacer que la luz de la estrella muestre un patrón de atenuación distinto en diferentes longitudes de onda de la parte de la luz de la estrella a través de diferentes efectos de filtrado. Hasta la fecha, el fenómeno de variación de la luz de la estrella de Tabby sigue sin resolverse como un misterio sin resolver.
Cada hipótesis tiene sus partidarios y sus detractores, y solo podremos resolver gradualmente este misterio mediante la observación continua y la recopilación de datos. 6. Los púlsares. Como es sabido, el descubrimiento de los púlsares se atribuye en realidad al astrónomo británico John Burnell. En 1967, trabajaba en un proyecto de investigación sobre rayos cósmicos en la Universidad de Cambridge. Un día descubrió una fuente de radio muy peculiar, que emitía pulsos electromagnéticos con tal precisión y regularidad que resultaba difícil de creer. Al principio, Burnell y sus colegas estaban tan desconcertados por la fuente que llegaron a sospechar que podría proceder de una civilización extraterrestre. En aquella época, algunos científicos propusieron todo tipo de extrañas especulaciones, como que podría tratarse de la baliza de aviación extraterrestre, etc. No fue hasta más tarde, tras nuevas observaciones y análisis, cuando determinaron que las señales procedían en realidad de un tipo de objeto completamente nuevo, un misterioso objeto que llegó a conocerse como púlsar. Fue un descubrimiento muy emocionante. El descubrimiento de los púlsares no solo abrió un nuevo campo de investigación, sino que también puso patas arriba nuestra comprensión del universo. ¿Cómo se generan estas señales de impulsos electromagnéticos tan regulares? ¿De dónde proceden? Estas preguntas siempre han desconcertado a los astrónomos de la época. Los púlsares son, en efecto, un tipo de objeto muy interesante. Lo primero que hay que decir es que los púlsares son en realidad una forma especial de estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son objetos extremadamente densos que se forman cuando las estrellas masivas explotan y colapsan al morir. La densidad de estos objetos es tan alta que es comparable a la del núcleo de un átomo. Equivale a comprimir la Tierra entera hasta un tamaño de 10 kilómetros de diámetro. Los púlsares, como su nombre indica, son tipos especiales de estrellas de neutrones que giran muy rápido y emiten pulsos periódicos de radiación electromagnética. Estos púlsares suelen girar docenas o incluso cientos de veces por segundo, emitiendo pulsos regulares de radiación electromagnética, como un gigantesco faro interestelar. Estos púlsares son capaces de emitir pulsos electromagnéticos tan estables gracias a sus campos magnéticos altamente densos y a sus velocidades de rotación extremadamente rápidas. Se calcula que el campo magnético superficial de algunos púlsares puede alcanzar decenas de miles de millones de teslas, lo que ya es millones de veces más de lo que se puede producir en los laboratorios humanos. Este entorno extremo también permite a los púlsares emitir una intensa radiación electromagnética y mostrar pulsos periódicos mientras giran a altas velocidades. Debido a estas propiedades únicas, los púlsares desempeñan un papel muy importante en la investigación astronómica. Se han utilizado como excelentes sondas para estudiar la astrofísica densa, la detección de ondas gravitacionales y muchos otros campos de frontera. Por ejemplo, observando las señales de pulsación de los púlsares, podemos determinar con precisión sus periodos de rotación e inferir así la naturaleza de su estructura y composición internas. La estabilidad rotacional de algunos púlsares es incluso comparable a la de los relojes atómicos, lo que los convierte en relojes cósmicos muy precisos. Además, los púlsares ofrecen una excelente oportunidad para detectar ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein, y pueden afectar a la sincronización de los pulsos de los púlsares. Midiendo cuidadosamente estas variaciones, podríamos detectar directamente la presencia de ondas gravitacionales, lo que es importante para verificar la teoría de la relatividad general y explorar los misterios más profundos del universo. Hablemos ahora de cómo se forman los púlsares. ¿Lo sabías? Las estrellas masivas pasan por muchas etapas diferentes en su vida, que culminan en una violenta explosión de supernova. Durante este proceso, se produce una violenta reacción de fusión en el interior de la estrella, que acumula un gran número de núcleos de hierro. Una vez que la masa de los núcleos de hierro aumenta por encima del valor crítico para la existencia estable de núcleos de hierro, todo el interior de la estrella comenzará a contraerse bruscamente y a autodestruirse. En ese momento, se liberará una gran cantidad de energía gravitatoria que impulsará al material exterior de la estrella a expandirse rápidamente, formando una explosión de supernova. Tras la explosión, la enorme compresión gravitatoria dentro de la estrella hace que la estrella originalmente masiva se contraiga hasta convertirse en un objeto pequeño y denso, una estrella de neutrones. La densidad de esta estrella de neutrones es tan alta que es como comprimir toda la Tierra en una pequeña bola de solo 10 kilómetros de diámetro. En este entorno extremadamente denso,
los protones y electrones del núcleo de un átomo se combinan para formar neutrones, formando un objeto hecho de neutrones. Una pequeña fracción de estas estrellas de neutrones conservan sus potentes velocidades de rotación y campos magnéticos tras la explosión de una supernova, formando lo que conocemos como púlsares. Estos púlsares se conocen como faros cósmicos, debido a su velocidad de rotación extremadamente rápida, algunos de los cuales pueden girar cientos de veces por segundo, y a sus fuertes campos magnéticos, que emiten señales periódicas de pulsos electromagnéticos. Entonces, ¿qué importancia tiene la investigación de los púlsares? Muchas cosas. En primer lugar, los púlsares nos brindan la oportunidad de estudiar condiciones físicas extremas. Las estrellas de neutrones son extremadamente densas. El estudio de los púlsares nos permite comprender cómo se comporta la materia bajo presiones y densidades extremas, lo que supone un gran avance para la física. Además, los púlsares son relojes de precisión del universo. Como giran a una velocidad tan constante, los científicos pueden utilizarlos para medir el tiempo y navegar. Por ejemplo, la NASA se ha planteado utilizar la navegación por púlsares para ayudar en futuras misiones de exploración del espacio profundo. Este tipo de navegación, denominada navegación por púlsares, puede proporcionar a las naves espaciales información precisa sobre la posición y la hora en ausencia de señales GPS. La investigación sobre púlsares tiene su parte de problemas y retos de vanguardia. Por ejemplo, los científicos han estado explorando la estructura y evolución de los campos magnéticos de los púlsares. El campo magnético de los púlsares es extremadamente potente, pero el mecanismo de su formación y cambio sigue siendo un misterio. Además, el mecanismo de radiación de los púlsares también es un tema candente de investigación. Aunque sabemos que las ondas electromagnéticas emitidas por los púlsares proceden de sus polos magnéticos, el proceso específico de radiación aún necesita más observaciones y estudios teóricos para ser explicado. Hablando de retos, hay que mencionar la dificultad de detectar los pulsars. Dado que los púlsares emiten señales muy débiles, su captación requiere radiotelescopios muy sensibles. Por ejemplo, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, era una herramienta importante para la investigación de púlsares, pero, por desgracia, se derrumbó en 2020. Por suerte, hay otros radiotelescopios en todo el mundo que están recogiendo el testigo. Bueno, eso es todo por este episodio. Siéntase libre de gustar y comentar. Gracias por ver.